¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Periodistas de a pie. Yo soy Alberto Nájar y en esta ocasión vamos a abordar un tema del que poco se habla en México y en general en el mundo, la violación a derechos humanos y ambientales por parte de las grandes corporaciones, las empresas y que tienen afectaciones importantes en todo el planeta. Para ello vamos a retomar la visita reciente que hizo el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que está conformado por Dante Peche y Pavel Suljansiga. Ellos se reunieron con pobladores afectados, organizaciones civiles, empresas y funcionarios gubernamentales del país para documentar la relación que existe entre las empresas y las comunidades. La premisa de esta visita la explica ahora el chileno Dante Peche. Eso no es la forma de hacer las políticas de inversión y desarrollo hoy día, pero décadas atrás era lo normal y se consideraban gobiernos visionarios, progresistas, pensando en el bien común, esa forma de pensar los proyectos, de diseñarlos y de implementarlos. Y las incidencias o consecuencias negativas, tanto ambientales como sociales, se consideraba el costo del progreso. Este tema ha ganado relevancia en Latinoamérica por la crisis en derechos humanos que representan las empresas que explotan los recursos naturales a través de los llamados megaproyectos. De acuerdo al informe En Terreno Peligroso de Global Witness, de 2010 a 2015 en México se asesinaron a 33 defensores de la tierra. Asimismo, el año pasado murieron 4 opositores a proyectos hidroeléctricos. El 2015 es considerado como el año más mortífero para los defensores de la tierra. El ambiente de corrupción e impunidad hace posible este grado de represión. Pero también se debe a la mancuerna entre gobiernos y empresas. Vamos a escuchar la estimación de Dante al respecto. Una de nuestras observaciones en el caso de México es propiciar una cultura de mayor nivel de transparencia, tanto del gobierno, donde se han dado pasos, pero especialmente en el sector empresarial, y la relación incestuosa, extremadamente negativa, perversa, entre el dinero, la política, los proyectos de inversión, las relaciones poco transparentes. Por supuesto, la corrupción es un flagelo que perjudica gravemente a todas nuestras sociedades y perjudica principalmente a los más vulnerables de la sociedad porque son los que no tienen alternativa. No les queda sino confiar en sus autoridades, no les queda sino confiar en Dios, que el mundo va a ser mejor. De los 61 casos presentados por las organizaciones civiles donde las empresas violaron los derechos humanos, escogieron 4 que son emblemáticos y de los cuales Periodistas de a pie ha cubierto 2. El primero de estos casos se relaciona con las fallas en el primer proceso de consulta que se realizó en México. Fue en el Istmo de Tehuantepec para la instalación del Parque Energía Eólica del Sur. Este planteaba el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y prometió ser el modelo a seguir. Pero no fue diferente a la instalación de otros proyectos. También estuvo plagado de opacidad, amenazas y falta de justicia, porque a la fecha no se han resuelto los amparos interpuestos. Para entender un poco más sobre cómo tiene que aplicarse una consulta, entrevistamos a Elena Villafuerte, de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC. Soy Elena Villafuerte y soy integrante del área de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC. ¿Cómo debería ser una consulta ideal? Debe ser una consulta de buena fe, es decir, que no haya una mala intención, ¿no? tanto de la empresa, pero principalmente del Estado, que es la autoridad responsable y la autoridad garante en el caso de la consulta. También debe ser una consulta libre, en donde no haya coerción, en donde no haya ningún tipo de discriminación, en donde no haya condiciones que limiten la participación de las comunidades, ni el hecho de que puedan formular preguntas o puedan decir algo en las sesiones de consulta. También tiene que ser una consulta previa, es decir, no debe haber absolutamente ningún rastro o registro de alguna autorización, por ejemplo, concesión para realizar el proyecto o incluso las primeras construcciones del proyecto no deben darse sin antes haber tenido una consulta. También debe ser una consulta informada, deben tener acceso a toda la información disponible y a toda la información disponible debe ser desde el Estado, pero también desde las empresas, que deben informar a las comunidades cuáles serán los beneficios, pero también los efectos colaterales que puede traer el proyecto de inversión. Y debe ser también una consulta culturalmente adecuada. En esto estamos tomando en cuenta tanto el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, pero también su condición cultural específica, en donde hay
Temas, por ejemplo, como la lengua, ¿no? Entonces debe darse toda la información requerida en la lengua de las comunidades, respetando sus formas y sus tomas de decisiones, sus tiempos, ¿no? Hay comunidades que contrasta con lo que se dio en Juchitán en el año 2014. La Secretaría de Energía quedó como autoridad garante que tenía que ser responsable de que se dieran todos estos 5 elementos de la mejor manera y con los más altos estándares. La propia Secretaría de Energía decía que la consulta de Juchitán tenía que ser el modelo de las demás consultas indígenas que se dieran en el país en el marco de la aprobación de la reforma energética. ¿Qué sucedió? No fue una consulta previa porque ya había permisos otorgados a la empresa Eólica del Sur. Era para la construcción de un parque eólico, entonces la empresa Eólica del Sur ya tenía permisos otorgados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también no fue una consulta libre porque identificamos más de 30 incidentes de seguridad. Tampoco fue una consulta informada porque no se dio toda la información solicitada, y además se argumentaba que la información estaba disponible por internet. La empresa tampoco dio las informaciones que se le solicitaron, y tampoco el gobierno. Tampoco fue de buena fe porque justamente ya había todos estos los permisos previos otorgados, ¿no? No había realmente la intención de buena fe de hacer una consulta, y tampoco fue culturalmente adecuada porque la información en la mayoría de las ocasiones se virtió en español y no en zapoteco, que es la lengua de la comunidad de Juchitán, y además, por ejemplo, también se hicieron sesiones de consulta en las cuales no había traducción del español al zapoteco, del zapoteco al español, y también se dieron sesiones de consulta en medio de festividades de la comunidad. Es importante resaltar que este proceso se tuvo que haber aplicado desde 1990, cuando México firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y como menciona Elena, si el gobierno no tiene la capacidad o la voluntad para informar a los pobladores, esta responsabilidad recae en la empresa para realizar este proceso, y no solo señalar a las autoridades como culpables. Esta y otras prácticas son las que han generado una relación de desconfianza entre los empresarios y los gobernantes con las comunidades. Para entenderlo un poco más, vamos a ver el video realizado por Iván Castaneira, donde refleja la postura de los empresarios y los pobladores, y creemos que aquí queda más claro una idea expuesta por el relator de la ONU, Pavel Suljansiga. Parece que viven en planetas diferentes. Well, Mexico, I think, became a priority 6 years ago, when it became clear that there's enormous potential for wind energy here. Well, Mexico for us is a very important country because it's an emerging economy, so the energy demand is growing. México para España es uno de los países absolutamente clave. Esa es la gran oportunidad que nos da la reforma energética, y por eso estamos hoy aquí en Oaxaca, para dejar ante los mexicanos la evidencia de las bondades y de los beneficios que está teniendo la reforma energética y que ya impacta en la economía de las familias mexicanas. Para nosotros, territorio es, en resumen, es la vida. Bueno, decimos que es nuestra madre, nuestro padre, nuestros lugares sagrados, donde hacemos la vida, donde hacemos esta cosmovisión, identidad. Creo que el territorio para nosotros va más allá de la arena, de la tierra, de los lugares sagrados. Estamos
en ella o en él. El territorio es todo, porque nosotros hablamos con el territorio, hablamos con nuestras tierras. En cualquier momento que nos enfermemos o nos enfermamos, nosotros recurrimos a la tierra. Pues la vida, o sea, la vida, porque es donde nos da lo que somos, nos da pues desde el crecimiento hasta lo espiritual, porque para nosotros significa el mar como nuestra madre, porque todo esto para nosotros es sagrado. Entonces, como decían allá, creo que nuestra madre, no creo que vendamos a nuestra madre. Entonces, eso es lo que significa para nosotros la vida. El aire, desde luego. Por eso este aire Nangajian, es decir, nuestro sagrado norte, o viento norte, Nangajian, nuestro sagrado norte-sur. Viento norte es señor, viento sur es señora, Nangajanjerek. Nosotros no vemos a la tierra como mercancía, ¿no? No lo vemos como negocio. De ser así, a lo mejor mucha lana, mucho dinero para la comunidad, pero este proyecto, por lo que sabemos de otros lugares, de otras experiencias, ha estado dividiendo la comunidad, ha generado conflictos. Y entonces, si se llegase a presentar, creo que va a ser una situación problemática que puede inducirnos al etnocidio, ¿no? Creo que lo que se defiende de fondo son estos lugares, o esos lugares, o el espacio de vida, ¿no? El banco de vida. Si quieren conocer más sobre este tema, pueden leer el reportaje Vientos en contra de las eólicas en Oaxaca en nuestra página web, pie de página. Y pasando al siguiente caso que atrapó la atención de las Naciones Unidas y el cual también investigó la redacción de Periodistas de a Pie, está el capítulo de La Rea El Sucio en nuestra serie de reportajes llamada El Banquete Minero. Aquí hablamos de la violación a los derechos de 22,000 habitantes en Sonora con el derrame de la presa de Jales en la mina Buenavista del Cobre, usted lo recuerda, que fue el mayor desastre ecológico de México y por el cual ni Grupo México ni su director y dueño, Germán Larrea, han pagado. La impresión que la ONU compartió durante una conferencia de prensa en Ciudad de México sobre este caso es que Grupo México está dispuesta a dialogar con los pobladores de Cananea. Sin embargo, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder, se muestra escéptica. Después de 13 demandas contra la empresa para transparentar el impacto y que no sea una instancia mexicana, sino la Corte en Arizona quien les abra las puertas, no es para menos este escepticismo. Benjamín Coquelet, fundador de Poder, nos explica los patrones bajo los cuales opera esta empresa multimillonaria y cómo se ha desarrollado el caso por la contaminación del río Sonora. Es difícil encontrar una empresa más impune, más negligente y más irresponsable que Grupo México. Grupo México como empresa, pocas veces, si alguna vez, se ha declarado culpable ante una sentencia penal por un daño o una violación de derechos humanos. 65 muertos en el caso de Base de Conchos. Nunca intentaron rescatar a un solo ser humano. Es la peor pérdida de vida en la industria minera mexicana en la historia, ¿no? Unos años después viene el derrame de Río Sonora, 40 millones de litros de sulfato de cobre y ácido sulfúrico derramado, afectando a 26,000 personas. En ambos casos, hasta el día de hoy, es totalmente impune. Ni una sola sentencia civil, ni una sola sentencia penal
ni una sola sentencia administrativa se ha fallado en contra de Grupo México. La única cosa que han hecho es pagar una multa voluntaria y aportar un fideicomiso voluntario, hay que decirlo, deducible de impuestos para, entre comillas, subsanar o, como dicen ellos, minimizar los daños, ¿no? Nosotros alegamos y probamos por medio de información que nosotros obtuvimos por medio de más de 400 diferentes solicitudes de INAI, Infomex en México, toda la documentación que nosotros pensamos que era necesaria para comprobar diferentes alegatos, ¿no?, de impunidad, etcétera, hecha por parte del Grupo México en el derrame de Río Sonora. Grupo México tiene un largo alcance con el INAI, con Semarnat y con Profepa, de lo cual resultó que no pudimos obtener en México la documentación necesaria por todos los canales establecidos. Por eso los comités de Cuenca fueron a los Estados Unidos, utilizaron esta ley, lo ganaron y ahora estamos en espera de la documentación. Los Estados Unidos tienen una legislación muy rara que quizás no hay en muchos países, donde dice, si una empresa extranjera, en este caso Grupo México, tiene un activo económico en Estados Unidos, por ejemplo, una oficina, una cuenta de banco o una empresa subsidiaria, y tú en el país extranjero, en este caso México, no obtienes por medio de tus demandas la información que necesitas para comprobar, es un proceso que se llama discovery en Estados Unidos, comprobar los daños que tú alegas, puedes apelar a la Corte Federal de Estados Unidos, que te coadyuva en tu caso a obtener la prueba que tú necesitas por medio de la subsidiaria o el activo de, en este caso, el Grupo México en Estados Unidos, que tú la puedes utilizar ante el juez mexicano para probar tus casos. Ellos están en 21 países del mundo, ¿no? Es la empresa minera más grande de México y la empresa minera más grande de Perú. Es la cuarta empresa minera más grande de Estados Unidos. Tiene empresas desde automotrices, aeronaves, constructoras. Los últimos casos que revisó el grupo de la ONU son la contaminación del río Santiago en Jalisco, donde se encontraron 1.090 sustancias tóxicas distintas gracias a las descargas de 300 industrias, y el caso también del proyecto carretero en Xochicuautla, en el Estado de México. En este último, la ONU resaltó que Grupo IGA, la empresa responsable de violar los derechos de la comunidad indígena otomí, fue la única que no respondió al llamado de las Naciones Unidas. ¿Y cómo va a hacerlo si tiene una relación directa con el presidente de la República por el caso de corrupción que liga la construcción del Tren Bala Querétaro y la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? Es un caso que permanece en la impunidad y solo ayuda a perpetuar la noción equivocada de que la mancuerna entre el dinero y el poder es más importante que los derechos y creencias de los pueblos. Eso es todo por ahora, pero antes de irnos, quiero felicitar a la redacción de Pie de Página por las nominaciones al premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría de Innovación. Si quieren consultar los trabajos, entren a nuestro portal piedepagina.mx para leer los reportajes de México Leaks, Valle de Bravo, un pueblo construido sobre vestigios y dados cargados en contrato de Capufe, o bien para ver el documental animado Yo Soy el número 16. Muchas gracias y nos vemos.